Hola, ¿cómo están, queridas amigas, queridos amigos? Espero que todos se hallen bien, que estén sobrellevando esta época un poco complicada. Digo época porque ya son varios meses, ¿no? Bueno, hoy vamos a tratar de avanzar. Yo le puse clase 3 porque en realidad me parece que el complemento de la clase uno fue una clase porque fue bastante larga, así que, bueno, permítanme que para evitar confusiones le puse clase 3. Bueno, hoy yo lo que había pensado que trabajemos es este tema que yo había titulado Ser argentino, del Martín Fierro al gaucho en 4x4. Un poco en broma, porque es difícil decir qué es ser argentino. En nuestra historia, digamos, una historia compleja en sus orígenes, con una revolución que fue la que permitió independizarnos de España, pero no necesariamente de las costumbres españolas, ¿no? Después hubo una inmigración muy importante aquí en Argentina. También hubo esclavos, miles de esclavos en Argentina, que muchos de los varones, muchos de ellos murieron en la guerra del Paraguay. Y las mujeres, bueno, las mujeres produjeron un mestizaje muy importante en nuestra población. Y nuestros indios, nuestros aborígenes, fueron casi totalmente exterminados, ¿no? Por uno o más genocidios. El genocidio más conocido es el de, yo le digo Julio Asesino Roca, porque en realidad él fue el que organizó la matanza de los aborígenes, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, un dicho muy conocido: se le fue al humo. Se le fue al humo como que alguien lo agredió, hizo algo en forma abrupta. Bueno, y esto viene de que en la campaña del desierto, Julio Argentino Roca habían importado unos fusiles Remington que eran con balas. Ya no había que cargar con pólvora, sino eran balas, pero había que sacar el estuche de la bala, digamos. Entonces los indios, eso llevaba más o menos 15, 20 segundos. Entonces los indios, cuando veían que de algún fusil salía humo, se iban al humo porque demoraba hasta volverlo a cargar. Y bueno, y tratar de matarlo al soldado. De ahí viene la frase esa: se le fue al humo. Bueno, hoy quería empezar presentándoles, lo vamos a seguir trabajando, ¿no? A este y a otros cuadros más que yo trabajo. Este es un esquema que yo uso hace unos cuantos años para tratar de poner en comunicación y tensión también estas tres dimensiones del psiquismo, de la subjetividad, perdón, con la que yo intento mostrar que hay una conexión entre estas tres dimensiones. La del psiquismo es una dimensión que, bueno, yo particularmente la abordo desde el psicoanálisis. Por supuesto, el psicoanálisis no es lo único, no es el único método, digamos, para pensar el psiquismo, pero es el método en el que yo creo, así que, bueno, voy a trabajar desde ahí. No trabajo yo otros métodos de la psicología, como la psicología conductual o el conductismo. Eh, digamos, incluso hay muchos, no quisiera redundar en esto, pero hay como más de 20 escuelas: el existencialismo, bueno, todas escuelas que han sido muy importantes. Pero bueno, yo trabajo desde el psicoanálisis, ¿no? Pero también hay una dimensión que yo he seleccionado aquí, que es la identidad. Que la identidad por sí sola puede dar mucho para entender la subjetividad. La subjetividad de una persona, de un grupo, de un país, de una región. Y tenemos por último la ideología, que la ideología también sola puede dar cuenta de la subjetividad. Dicho de otra manera, cada una de estas tres dimensiones puede dar cuenta de la subjetividad, y de hecho hay muchos autores que abordan la subjetividad desde una sola de ellas. En el caso de Freud, bueno, Sigmund Freud, que fue el que desarrolló el psicoanálisis, lo hace desde el psiquismo.
que nosotros en este seminario, en vez de psiquismo, lo vamos a llamar neurosis. Neurosis como una cuestión genérica de pensar nuestra mente, nuestro psiquismo. Bueno, y les decía yo, brevemente, ahí entre psiquismo e identidad está sujeto del capital, porque todos somos una producción, nuestro psiquismo es una producción dominante, una tendencia dominante para producir sujetos, que es la propia del capitalismo, que es el modo de organización social que tenemos hoy. Y también se produce socialmente una identidad. Después tenemos que entre la ideología y el psiquismo hay un sujeto alienado, sujeto que no puede escapar de un camino ineluctable, como que estamos en una vía del tren y de ahí no nos podemos desviar. Y en eso es estar alienado, es como no poder construir alternativas. Nos han construido de tal manera que no tenemos alternativa para salirnos de ahí. Hay que hacer lo que se debe hacer, tenemos que pensar y sentir lo que se debe pensar y sentir. Y alienado también en el sentido de que todo esto que nos pasa, este sentido inevitable de nuestra vida, esta dirección inevitable, no es nuestra, nos ha sido impuesta. Bueno, y por último, el sujeto cosificado, somos cosa, en tanto que entre nuestra identidad y nuestra ideología no tenemos no solamente alternativa, sino que entre ambas también nos construyen no solamente el qué pensar, el qué hacer, sino también el qué sentir. En ese sentido, la identidad y la ideología nos construyen como una cosa, como un autómata, y en muchos aspectos efectivamente lo somos autómatas. Pero como vamos a ver también a lo largo de este seminario, siempre hay opciones. Y de hecho nosotros tenemos pequeñas opciones en nuestra vida cotidiana y que las aprovechamos, ¿no? Bueno, hoy, como vamos a trabajar sobre el ser argentino, hay como una cierta convención que la obra El Martín Fierro de José Hernández de alguna manera representa la argentinidad. Esto obviamente también es producto de una estrategia política, que en este caso la llevó adelante Leopoldo Lugones cuando era funcionario de cultura a nivel nacional en la década del 30. Hasta ese momento el Martín Fierro se vendía en forma de folletines. Si bien era muy popular, se vendía en todos los almacenes, las pulperías, los bares. Digo, en todos lugares se vendía el Martín Fierro y era muy leído por todos. Podríamos decir que fue el primer personaje popular. Les decía yo que el Martín Fierro, desde la época de Lugones, que se consideró que se necesitaba un emblema, un ser que uniera la argentinidad. Y de hecho se logró porque el Martín Fierro siempre es reivindicado por distintas corrientes de pensamiento, tanto corrientes conservadoras, reaccionarias, como corrientes progresistas, incluso hasta revolucionarias o de izquierda. Se logró ese objetivo ampliamente. Bueno, acá les quería mostrar una edición que ha sacado la Universidad de Villa María mediante su editorial, que es una editorial que dirige mi amigo Carlos Gácera. Es una editorial extraordinaria que en muy poco tiempo, en muy pocos años, ha hecho un trabajo extraordinario que es reconocido a nivel nacional. En general las editoriales universitarias suelen ser de poca difusión, suelen tener poco éxito. Bueno, esta es una editorial muy exitosa y me parece que en algún sentido también, salvando las distancias y los tamaños, tiene algo que ver con la editorial universitaria de Buenos Aires, con Eudeva. Eudeva, ya vamos a hablar de eso más adelante, fue una editorial impresionante en Argentina, que tuvo un desarrollo y un impacto en la cultura argentina en la década del 60 y del 70 muy grande, que tiene que ver con Boris Spivakov, que fue su director, un trabajo muy fuerte. Lo vamos a ver más adelante porque a mí me interesa trabajar las disputas editoriales que ha habido en Argentina, porque son disputas ideológicas donde uno puede ver qué es lo que está en juego cuando se difunde pensamiento, ¿no? Ya sea mediante el pensamiento literario, poético, ensayístico,
de ciencias sociales. Digo, ahí hay mucho en juego. Bueno, en este caso, digamos, esta edición de las obras completas de José Hernández es la primera vez que se editan todas, incluso la primera vez que muchos de sus escritos se editan en un libro, ¿no? Como vemos, ahí tenemos obras literarias, periodísticas, debates parlamentarios. Bueno, realmente un trabajo impresionante que lo hicieron un grupo de investigadores del CONICET de la Universidad de La Plata y que en un convenio con la Universidad de Villa María y con la editorial Edubim se ha sacado esta colección de obras completas que tiene por objetivo ser difundida en bibliotecas nacionales y en bibliotecas del extranjero. Y una cosa interesante que la biblioteca que adquiere esta colección viene con un formato digitálico de acceso gratuito para todos los socios de esa biblioteca. Me parece un trabajo realmente importante, muy importante, por eso se los comento. Este es uno de los poemas del Martín Fierro que dice: él andaba siempre huyendo, siempre pobre y perseguido, no tiene cueva ni nido, como si fuera maldito, porque el ser gaucho, barajo, el ser gaucho es un delito. Pero acá yo creo que de alguna manera, este breve poema representa lo que es el primer libro del Martín Fierro, ¿no? Porque hay dos libros, la ida del Martín Fierro y la vuelta. La ida es un gaucho rebelde y la vuelta es un gaucho manso, que ha sido como domesticado, ¿no? Tiene que ver hay una diferencia de 10 años entre uno y otro, y tiene que ver también con las posiciones políticas de José Hernández, ¿no? El primer gaucho es un gaucho rebelde que se rebela contra el ejército, que escapa, que cuestiona, que discute. Bueno, y este es el ejemplo, digamos, se siente marginado por la sociedad. Y me parece que este gaucho es el gaucho que ha sido reivindicado tantas veces, ¿no? Un gaucho valiente, rebelde. Incluso hasta Borges lo reivindicaba. Después vamos a ver un poco, ya dentro de un ratito vamos a ver algo de Borges. ¿Y qué indios ni qué servicio? Si allí no había ni cuartel, nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras. Y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. El infiel es el indio, ¿no? Bueno, acá claramente hay un posicionamiento ideológico contra lo que fue el ejército en la avanzada hacia el sur, que ahí es donde los reclutan a Martín Fierro, a la fuerza, y los coroneles, bueno, los jefes, lo hacían trabajar en tareas que no tenían nada que ver con lo militar. Pero es muy interesante, y yo eso es lo que quería rescatar, que las vacas se las llevaba el infiel. O sea, el infiel era alguien indeseable, el indio. Y el indio se llevaba las vacas. ¿Y por qué? Hay varios motivos acá por el tema de las vacas. Porque las vacas también eran propiedad, las vacas sueltas, las vacas cimarronas, también podían ser matadas por el gaucho. Y de hecho el gaucho vendía los cueros de las vacas, ¿no? Ese gaucho libertario, ese gaucho que andaba en las pampas, vivía de eso básicamente, de matar vacas cimarronas, vacas sueltas. Era un gringo tan bozal que nada se le entendía. ¿Quién sabe de dónde sería? Tal vez no fuera cristiano, pues lo único que decía es que era papolitano. Está buenísimo esto. Esto me parece que es una parte de un poema que expresa claramente el racismo hacia los extranjeros. En este caso hacia los italianos, que los italianos venían a competir y a ocupar los lugares del gaucho. Bueno, y acá tenemos otro gran libro de nuestra historia, de la literatura argentina, que es el Facundo. El Facundo habitualmente se lo ubica como un libro que no ha tenido incidencia, digamos, en la identidad argentina, en la cultura popular, y no es así, para nada, para nada. De hecho, la imagen misma de Sarmiento representa en su imaginario, en el imaginario popular de Sarmiento,
alguien que está del lado de la civilización y contra la barbarie. El hecho de que Sarmiento era un poco el abanderado del alumno, el que no faltaba nunca, el que era muy estudioso, y el que además como presidente sacó una ley nacional de educación obligatoria, de educación primaria, que logró una alfabetización que fue la más importante de América Latina en esa época, a fines del siglo XIX, pero que además fundó universidades, ¿no? Observatorios astronómicos, digo, una tarea muy importante en ese sentido, que da creencia, da crédito a esto de que Sarmiento era lo opuesto a lo bárbaro. Él representaba la civilización sobre todo europea. Incluso él también él había en su viaje por Estados Unidos, había admirado esa cultura, y él imaginaba para Argentina un país industrializado, que no lo era en esa época. De hecho, nuestro país vivía básicamente de las exportaciones agrícolas-ganaderas. Y él se enfrentaba un poco con esa oligarquía que impedía o que resistía la industrialización. Pero no era más que una cosa de palabra, porque no había industria en esa época en Argentina. De hecho, la primera industrialización sistemática se produce con el peronismo. Pero desde Sarmiento hasta el peronismo ya hubo muchas industrias, sobre todo industrias que vinieron a desarrollar y a producir y fabricar máquinas y herramientas para la producción agrícola-ganadera. Bueno, este libro de Facundo, lo mismo que el del Martín Fierro, que les mostré antes, son dos ediciones que ha sacado la editorial de Villa María, que es esta editorial intenta recuperar el pensamiento nacional en sus autores clásicos. Bueno, esto tiene que ver también con la historia de Carlos Gácera, su director, que él ha sido y es profesor de literatura argentina. Bueno, en buena hora, los dos libros estos son muy lindos, muy bellos, como objeto de arte son bellísimos. Y este en particular, el Facundo, tiene un extra. Y ese extra es un estudio preliminar de José Pablo Feynman, que ya lo vamos a leer completo, llevará unos 10, 12 minutos, pero que yo creo que es una verdadera pieza analítica muy importante sobre el Facundo. Bueno, y ahora vamos a leerlo a Sarmiento, a ver cómo pensaba Sarmiento en el Facundo. ¿Qué vínculo misterioso liga todos estos hechos? ¿Es casualidad que Argel, Túnez, el Japón, Marruecos, Turquía, Siam, los africanos, los salvajes, los nerones romanos, los reyes bárbaros, el terror, el espavento, el verdugo y Rosas se hallen vestidos con un color proscripto hoy día por las sociedades cristianas y cultas? ¿No es el colorado el símbolo que expresa violencia, sangre y barbarie? Y si no, ¿por qué este antagonismo? Bueno, acá está clara su posición, ¿no? La posición de él es una posición de que en este caso, digamos, tomando el color rojo, que es el color de la mazorca, de Rosas, que fue su gran enemigo, digamos, su enemigo imaginario era Rosas. Y Facundo, que él lo conoció cuando era chico, porque es cuando Facundo va y ocupa la provincia de San Juan, donde él vivía. Él era niño, pero lo vio en la calle y quedó muy impresionado con la figura de Facundo. Pero en realidad su verdadero enemigo era Rosas. La revolución de la independencia argentina se simboliza en dos tiras celeste y una blanca, cual si dijera justicia, paz, justicia. La reacción acaudillada por Facundo y aprovechada por Rosas se simboliza en una cinta colorada que dice terror, sangre y barbarie. Bueno, y ahora le voy a invitar a mi señora Alejandra, que nos va a leer este estudio preliminar de José Pablo Feynman del Facundo, que se llama Facundo, un texto de la filosofía de Occidente. Facundo, un texto de la filosofía de Occidente. Durante los 90 estuvieron de moda en las academias de los países del primer mundo las llamadas teorías postcoloniales. Sus representantes fueron esencialmente tres: Gayatri Spivak, India,
de la India, Edward Said, Palestina, y Homi Bhabha, de Pakistán. Si recordamos un libro muy difundido de Edward Said, encontraremos en él un minucioso análisis de elementos colonialistas en textos de los países metropolitanos. Said procede del siguiente modo: analiza textos de Jane Austen o de Conrad o de Melville, o incluso la ópera Aida, y encuentra en ellos la presencia de la mirada del imperio. Es el mismo imperio el que construye la mirada colonial. El colonizador, como el sujeto kantiano, con el objeto de conocimiento, constituye la imagen del colonizado y su mundo. Los textos del imperio están escritos por los escritores del imperio. Las colonias no tienen escritores. Están condenadas a verse por medio de la mirada del gran otro, del amo imperial. Este amo imperial crea su propia justificación histórica en tanto construye esa historia. La produce y a veces la explicita. Observemos la interpretación que hace Said de una novela como Moby Dick, cuyos rasgos imperialistas pocos se habían detenido a estudiar. Melville construye en el Capitán Achab una alegoría de la conquista del mundo que Estados Unidos desea. Está obsesionado, se comporta de un modo compulsivo y se muestra imparable, absorto, completamente en su propia justificación retórica y su sentido del simbolismo cósmico. Siempre hemos visto en Achab a un personaje metafísico en busca de lo absoluto, del sentido de la existencia o sin más de Dios. Esto enfurecía a Melville, pero así ocurrió. Said ve en Achab la furia imperialista de Estados Unidos. En suma, el autor colonial, Said, se vale de los textos de los autores del imperio para analizar el colonialismo, porque es en ellos donde encuentra su explicitación o su justificación. Fueron los autores imperiales, no los de las colonias, quienes produjeron los textos que validarán la acción siempre civilizatoria del imperio, pues el colonialismo de la modernidad se consideró portador de valores inexistentes en las colonias. De aquí su acción benéfica. El concepto de civilización encierra la tarea cultural, moral o religiosa con que el colonialismo embellece y justifica sus acciones. Si Roma conquistaba nuevos territorios, lo hacía en nombre de la grandeza de Roma. No tenía una teoría del progreso histórico. El colonialismo sí. Desde que el Evangelio y la cruz se unen a la espada en la conquista de América hasta el progreso que Europa dice llevar a todo territorio que conquista, el colonialismo de la modernidad asume un papel de humanización, de rescate de las sombras de la barbarie de todos los territorios periféricos que conquista. El caso de Facundo es hondamente original. Los escritores postcoloniales debieron llamarse a sí mismos neocoloniales, pues sus países no dejaron de ser espacios dominados por las potencias metropolitanas, pero se asumieron como países liberados de la dominación colonial y no elaboraron el concepto de lo neocolonial. La élite que escribió los textos que habrían de justificar la acción progresista del imperio se escribieron precisamente en el imperio. No había una élite ilustrada en la colonia. Con el pacto neocolonial, por el contrario, surge una élite ilustrada. En nuestro país, Moreno, Castelli, los rivadianos y luego los brillantes jóvenes románticos, Echeverría, Alberdi, Juan María Gutiérrez y el poderoso sanjuanino Sarmiento. Ya en Inglaterra, un talentoso político como Richard Cobden, desde la escuela manchesteriana, desde el liberalismo, reclamaba la emancipación política de las colonias. Que nombren a sus gobernadores, sus inspectores, sus aduaneros, sus obispos y sus diáconos, y que paguen hasta las rentas de sus cementerios. Que sean libres, que tengan bandera, himno, gobierno independiente. Solo queremos comerciar con ellos. Si lo hacemos, serán nuestros. El inteligente esquema del imperio es ser el taller del mundo,
y relegar a las excolonias a la producción de materias primas. Todo producto sin valor agregado vale menos que otro con valor agregado. El producto industrial de la metrópoli siempre se impondrá, en los términos de intercambio, con el de la neocolonia, mero producto de la generosidad del suelo y no del esfuerzo humano. Sarmiento, en Facundo, desarrolla esta teoría con más brillantez que nadie. Inglaterra nos pondrá el remo en la mano. Ningún texto colonialista escrito en un país central podría superar al Facundo. He aquí, en suma, la diferencia en las neocolonias y sobre todo en nuestro país. Los textos que justifican nuestra integración complementaria a las industrias del imperio fueron escritos por escritores nativos, por hombres de la élite gobernante. Llegará a decir José Hernández que vale tanto un vellón de oveja como una máquina de producir manufacturas. Taller del mundo, Inglaterra, granero del mundo, Argentina. Este esquema dará origen a una clase ociosa, dispensiosa, que se acostumbrará a gozar de la abundancia fácil. Esta será la Argentina próspera de nuestros abuelos, que la oligarquía gobernante evoca como el paraíso perdido. Estaba destinado a perderse. Luego de la crisis del 29, los términos de intercambio se inclinan drásticamente a favor de los productos manufacturados y no de los primarios. El granero del mundo, la tierra de los ganados y las mieses, se derrumba sin piedad. Facundo proponía la entrada del progreso, el gran valor del siglo, en el país poseído por la certeza de esa utopía. El progreso del imperio sería el progreso del mundo neocolonial. Había una sola senda, la senda de la complementación con la economía y la cultura europeas. Siguiendo esta senda, por ahora detrás de ellos, alguna vez los alcanzaríamos. El progreso era para todos, era el tren de la historia. Algunos ocupaban por ahora la retaguardia, otros la vanguardia, pero ese tren era para todos, porque había una sola vía y por ella marchaban los países imperiales y los neocoloniales. En algún momento, sus marchas se igualarían y el mundo sería el del trato entre países de un mismo nivel en la escala del progreso. Sarmiento no sospechaba, nadie lo hizo, que no había un solo carril, que los países imperiales marchaban por uno y los neocoloniales por otro, que nunca se unirían. Estamos en el siglo XXI y la dulce historia del progreso de toda la humanidad está destruida. Las desigualdades son más crueles que nunca. En resumen, la introducción de la lógica técnico-imperial en los países nuevos no los llevó a la prosperidad, sino al atraso. Esta razón técnico-imperial solo fortaleció en nuestro país a la ciudad de Buenos Aires y selló una subalternidad. Tomo este término de Gayatri Spivak, que aún continúa. La miseria en la Argentina es una realidad cruel y hasta monstruosa. Las luchas civiles que Buenos Aires emprendió en nombre de la civilización y el progreso solo dieron como resultado el arrasamiento de los gauchos, de los negros y de los indios. La repartición de la propiedad de la tierra en pocas manos y también un manejo de la política privativo de esas mismas clases, respaldadas por un ejército que les sabrá ser fiel hasta los extremos de la Argentina concentracionaria de 1976-1983. Los gobiernos populistas de Irigoyen y Perón serían abatidos por golpes cívico-militares que restaurarían a los dueños de la abundancia fácil, que se consideran muy naturalmente los dueños del país porque poseen la tierra, y todo seguirá su camino racional. Y es justamente el tema de la razón el que queremos trazar en este estudio preliminar. Se ha hablado tanto del Facundo que poco queda por decir. Los historiadores liberales, no bien leen líneas como las que acabo de escribir, lo califican a uno de revisionista trasnochado, como si ellos, con esa concepción oligárquica y liberal, no estuvieran más que trasnochados.
cayéndose a pedazos, carentes de toda credibilidad, aniquilados por las jóvenes interpretaciones de historiadores nuevos y de lectores nuevos que califican como oficial o digna del Villiquen la historia que ellos ofrecen. Vamos a partir, para nuestro nuevo, creemos, análisis de Facundo, de la Escuela de Frankfurt y de las reflexiones sobre la técnica del segundo Heidegger. También no considero a este texto como parte de la Escuela de Frankfurt de las tesis sobre filosofía de la historia de Walter Benjamin. Sarmiento, junto a todos los ilustrados de su tiempo, veía en la introducción de la técnica de la modernidad en el país la única posibilidad de su desarrollo histórico. Era simple. Había un único recurso histórico y era el que seguían los países de la centralidad occidental. Unirse a ellos, seguirlos, adquirir sus técnicas de progreso, sus bases culturales y, sobre todo, eliminar a quienes en el país se le oponían era la tarea por hacer. Sarmiento, contrariamente a Heidegger y Adorno, tiene un desdén profundo por la naturaleza. En esto coincide con Marx, que era, como él, aunque por otros motivos, un enemigo de lo que podríamos llamar materia no trabajada. La pampa es el símil del mar en la tierra. Esta tierra, como el mar, no está aún trabajada. Espera la mano del hombre de la cultura, la que le hará rendir sus frutos. Ese hombre no es el gaucho, que pertenece a la tierra, a las campañas, sino el hombre de la civilización, el hombre de la ciudad. La antinomia entre ciudad y campaña, que es la misma que civilización y barbarie, es la que existe entre el trabajo técnico, el progreso, y la extensión inútil, no trabajada, por la que el gaucho ejercita su destino de errancia. Esta llanura sin límites permite rodar enormes y pesadas carretas, sin encontrar obstáculo alguno, por caminos en que la mano del hombre apenas si ha necesitado cortar algunos árboles y matorrales. Esta inmensidad de las llanuras le entregará a Sarmiento una posible simetría que lo seduce. Los campos argentinos tienen cierta tintura asiática que no deja de ser bien pronunciada. Solo hay que señalar aquí que Sarmiento había dialogado durante 3 días en Argelia con el mariscal Bouguer, que había conquistado para Francia ese país de África. Descubrió en las tácticas del mariscal francés los modos en que habría de luchar contra las montoneras gauchas. Bouguer no se distinguía por ejercer la piedad, sino por lo contrario. Le enseñó a Sarmiento que a la barbarie se la combate con barbarie. Debe a uno hacerse más bárbaro que los bárbaros. Así, por este rodeo cruel entre la civilización moderna en los territorios del atraso, Bouguer también explica que Argelia entregará a Francia sus materias primas, algo que justifica la dura empresa acometida. De las crueldades de Bouguer en Argelia, logró derrotar nada menos que a el Kader, poderoso caudillo árabe. El imperialismo nunca fue piadoso para enclavar la cultura en los territorios ajenos a ella. Tampoco lo será Sarmiento en nuestro país. Su papel no era ese. Sarmiento fue el más poderoso ejecutor en el Plata de la civilización de la técnica. Para él, las llanuras asiáticas y las dimensiones inasibles de la pampa eran lo mismo. La mano del hombre debía poner su huella en esa naturaleza intocada. Más aún, la civilización consistía en hendir, en quebrantar el orden natural e imponer ahí su propia legalidad, su propio orden. El hombre debía conquistar la naturaleza para sumarla a la cultura. Heidegger, por el contrario, encontrará en la subjetividad cartesiana el momento preciso, exquisito, en que el hombre de la subjetividad, que es el de la modernidad capitalista, se afirma en el centro del conocimiento, se asume como el ente privilegiado que va a someter a todos los otros por medio de la instrumentalidad técnica.
Esta conquista, que llevará al hombre a la perdición, que es, ya lo veremos enseguida, la del olvido del ser, hace del hombre el amo de lo ente. Este amo de lo ente llegará a su culminación dentro de la historia de la metafísica en la voluntad de poder nietzscheana. Este ente antropológico, que se pone a sí mismo en la centralidad del saber y del hacer apropiativo, olvida por completo el llamado del ser, o como también suele decirlo Heidegger, aunque de un modo ya lo acerca al misticismo de sus últimos escritos, el ser se retira. Hay dos movimientos que se corresponden. El hombre, dedicado a la conquista de lo ente, olvida al ser y el ser a su vez se retira. Este ente antropológico que se consagra a la conquista de la tierra por medio de la técnica, acabará, según las últimas visiones de Heidegger, por destruirla. Como se notará, estamos a un paso de tal situación. Nunca el poder destructivo del ente antropológico ha sido tan enorme y nunca los fundamentalismos religiosos, este exceso de Dios que define a nuestro tiempo, entregaron tal justificación trascendente para todos los proyectos de destrucción. De esta forma, en el reportaje póstumo que concede a Der Spiegel, dirá: esto en que el hombre vive ya no es la tierra. También Adorno y Horkheimer, en Dialéctica del Iluminismo, libro que comienzan a trabajar en su exilio en California a partir de 1940, introducirá un cambio de eje en el marxismo. El centro del análisis ya no es la lucha de clases, sino la relación del hombre con la naturaleza. El libro parte de una crítica al iluminismo. Esta filosofía, al haber deificado lo racional en el hombre, ha consagrado también a un amo de lo ente. No usan el lenguaje de Heidegger. El hombre del iluminismo da origen a la razón instrumental. Esta razón parte de una relación de dominio sobre la naturaleza que luego se desplazará a una relación de dominio sobre los hombres. También Foucault hablará de las ciencias humanas como un instrumento, no para conocer al hombre, sino para dominarlo, o más precisamente, para dominarlo conociéndolo previamente. Adorno y Horkheimer recurren a la metáfora de Odiseo para mostrar cómo el hombre de la razón instrumental sujeta sus instintos con tal de no perder esa racionalidad que lo constituye. Así, Odiseo se hace atar al mástil. Quiere escuchar a las sirenas, pero no entregarse a ellas. Hacerlo sería extraviarse. Y el extravío de la razón es la locura, que según Foucault acecha siempre a la razón, pues le recuerda que ella, la locura, existe y que es parte de la razón, algo que la razón quiere ignorar. Niega compulsivamente y por eso crea los manicomios, para confinar ahí a los locos y evitar que su visión le recuerde sus peligros, es decir, que puede ser la antítesis de sí misma, el extravío total. Lo mismo hace la sociedad con los delincuentes. Esa razón instrumental de Adorno y Horkheimer, que es la razón capitalista, la razón de la modernidad burguesa, como lo es para Heidegger, domina, somete a la naturaleza y a los hombres, y esa dialéctica, una dialéctica que avanza por medio del sometimiento instrumental de la naturaleza y de los hombres, culminará en la instrumentalidad de la muerte, en Auschwitz. Freud, por su parte, en El malestar en la cultura, dirá que la cultura es posible porque el hombre ahoga, maniata, sujeta sus pulsiones primitivas. Ese hombre maniatado es tanto lo que sofoca en sí que solo puede generar autodestrucción y destrucción. También Walter Benjamin, en un texto hermético y fascinante, tramado entre el marxismo y el mesianismo judío, describe un cuadro de Paul Klee que amaba. Descubrí en él al ángel de la historia. El ángel estaba pasmado, los ojos muy abiertos, las alas extendidas. ¿Hacia dónde mira el ángel?
ha vuelto su rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos. Él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina arrojándolas a sus pies. Esta visión trágica de la locura, esbozada en 1930 en Freud y en 1940 en Benjamin, se encuentra muy lejos del papel que Sarmiento le concedía. Sarmiento era un escritor postcolonial que postulaba la profundización de la, por decirlo así, poscolonialidad para que su patria ingresara en la modernidad europea y extirpara de sí la barbarie de los campos, de la llanura, de lo asiático, de lo bárbaro. Lo dice a lo largo de todo Facundo. Hay que europeificar el país. Hacerlo implicó aniquilar sus sentidos históricos laterales. ¿Laterales a qué? El decurso necesario de la civilización burguesa argentina fue rica en producir esos sentidos laterales. Sin ellos, Sarmiento no habría escrito su obra maestra. Juan Facundo Quiroga expresaba un sentido lateral al de la modernidad burguesa, al de la racionalidad occidental. Era un bárbaro, un extranjero ante ella, pero habitaba en otra territorialidad. Llevaba en sí la posibilidad de una riqueza de sentido. El sentido lateral del proceso imperial de la burguesía debió ser aniquilado para que esa racionalidad se expresara. Sarmiento cuenta esa historia en Facundo, pero a la vez, como el gran escritor latinoamericano que era, pinta como pocos o como nadie ese sentido lateral que los grandes filósofos extrañan en la historia de la modernidad. ¿Obedecía a algún determinismo irrefutable su derrota? Para Marx sí. Pocos coincidieron con Sarmiento como Marx. De aquí que el mediocre y dogmático marxismo argentino sea sin más sarmientino y en el peor de los abismos abiertamente mitrista. Marx odiaba a la campaña tanto como el sanjuanino. En las páginas del manifiesto, destinadas a cantar las hazañas monumentales de la burguesía, escribe: la burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad, ha creado urbes inmensas, ha aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con la del campo, sustrayendo una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural. Del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, ha subordinado los países bárbaros o semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. ¿No es deslumbrante? No digo el texto de Marx, hablo de Sarmiento. Él, desde este lejano país del sur, provinciano, autodidacta, escribió en 1845, antes que Marx, el manifiesto es de 1848, innumerables textos que anticiparon a ese del manifiesto. ¿Dónde está la diferencia? Marx era un dialéctico hegeliano. Pensaba que esa burguesía conquistadora haría nacer a su propio sepulturero, los modernos proletarios. Sarmiento no lo era. Pensaba que esa burguesía conquistadora haría progresar al país, lo enclavaría en el tren de la historia, que era el del progreso, y lo llevaría a un horizonte pleno de prosperidad, de plenitud. Los dos se equivocaron. El proletariado no sepultó a la burguesía. Pareciera ya, decididamente, haber ocurrido lo contrario. Y el tren de la historia, con el que soñaba Sarmiento, no existía, o en todo caso, no era el mismo para todos. No había uno, había dos. Uno para los países conquistadores, para la modernidad de la burguesía, para el capitalismo de la técnica desbocada, y otro para los países neocoloniales, que serían en el futuro llamados también subdesarrollados o en vías de desarrollo o emergentes. ¿De qué tienen que emerger los países emergentes? Del atraso al que los condenó la racionalidad burguesa. Esto Sarmiento ni lo imaginó. ¿Acaso hacia el final de su vida,
cuando vio que la clase triunfadora, la que capitalizaba las batallas impiadosas que él, Mitre, Sandes y Razábal, Paunero y luego el héroe del desierto, Roca, habían ganado sin otorgar misericordia alguna a los vencidos. Era una oligarquía dispendiosa, improductiva, enemiga de la industria y seducida por el goce inmediatista de la abundancia fácil. Esa oligarquía a la que él definió por el olor de sus ganados, olor a bosta de vaca. Habrá meditado acerca del triste destino de los protagonistas de sus grandes libros, Juan Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñalosa y hasta el fraile Aldao. Sin embargo, en eso se equivocó menos que en sus visiones proféticas sobre el rumbo progresivo de la civilización que tanto lo deslumbró. Si es así, será hora entonces de valorar a Sarmiento, no sólo como genial escritor, como político de temple duro y mordaz, como nuestro efectivo mariscal Bouguer, o como el gran creador de escuelas, sino como el que mejor escribió sobre el sentido lateral que la razón de la modernidad burguesa aniquiló. Ese sentido lateral fue el que expresaron Juan Facundo Quiroga y los demás caudillos federales. Sarmiento odió a Quiroga, pero también, y mejor que la mayoría de quienes rodearon al caudillo, lo comprendió, contó su historia, lo admiró, vio en él al personaje más auténtico de la Revolución Americana. Si hubiera luchado en su contra, lo habría hecho degollar, qué duda cabe. Por propia confesión, era un asesino. En mi defensa, escribe, ya he mostrado al público mi faz literaria. Vea ahora mi fisonomía política. Verá al militar, al asesino. Pero sus tiempos no se cruzaron. Hizo de él un personaje inmenso. Si Facundo Quiroga expresaba el sentido lateral de la historia, otra cara del devenir histórico, ¿cuánto ha perdido la civilización con su exterminio? Es por Sarmiento, su feroz enemigo, que lo sabemos. Tal vez por estilo debiera culminar este estudio preliminar con la frase anterior, pero hay algo que no quiero privarme de confesar. Como él con Facundo, tengo una relación de amor-odio o de fascinación y rechazo con Sarmiento. Sin embargo, pensemos brevemente en el fárrago filosófico en que hemos comprometido su libro. ¿No encontramos en él los temas fundamentales de la filosofía de la modernidad occidental? Alguien podría decir que lo hemos visto disminuido ante Adorno, Heidegger, Marx o Foucault. De ningún modo. Me permitiré entonces decir mi más firme convicción sobre este libro que me honra prologar. Facundo no solo es una formidable pieza literaria, también es uno de los libros centrales del pensamiento filosófico de Occidente. Bueno, después de esta lectura que nos ha hecho Alejandra, ¿qué queda por decir? Excelente ese prólogo de Feynman. Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo aquí les quería presentar simplemente este libro de un autor joven, argentino, Carlos Gamerro, que se llama Facundo o Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina. Un libro extraordinario, muy interesante, pero que hoy simplemente se los presento. Ya voy a hacer otro nuevo video y ahí lo vamos a desarrollar más en extenso. Yo les voy a adjuntar, les voy a enviar para que puedan leer el prólogo completo de Feynman, y también les voy a adjuntar un artículo mío que se llama Estados Latinos y Naciones Americanas. Bueno, que lo que yo trabajo allí es el concepto de nación, que es un invento de la modernidad. Y vamos a conversar un poco sobre esto, qué significa el nacionalismo, qué vigencia tiene, qué cuestiones buenas y qué cuestiones malas
están incluidas en la nacionalidad, en el nacionalismo. Y bueno, y les voy a adjuntar también, les voy a enviar algunos libros referidos a estos temas. Bueno, aprovecho y les mando un abrazo y les deseo que estén todas y todos bien.